muchos temas que tratar de esta semana, sin ir más lejos, de nuevo la banca regional estadounidense con New York Community Bancorp de nuevo siendo el claro protagonista con esos desplomes que hemos visto, la advertencia de Fitch, la rebaja de calificación, nuevas alertas incluso de bancos de fuera de Estados Unidos. Un banco alemán, el PBB, también dijo que se estaba preparando para la mayor crisis inmobiliaria desde el 2008, desde la crisis financiera, y todo esto también se suma a las palabras ayer de Yellen, precisamente sobre el inmobiliario comercial. Decía que no supone un riesgo sistémico bancario. Esto para el tema bancario, pero también esta semana tenemos que mirar al mercado con el S&P 500 mirando ya y casi rozando los 5.000 puntos, aunque no los acaba de superar. También muchos, por ejemplo McDonald's, Spotify, ARM, una de las últimas compañías en salir a cotizar al mercado estadounidense, que por cierto se disparó después de publicar sus cuentas en torno a un 50% en algunos momentos. Además, hoy también hablaremos de China, del desplome de su mercado, de lo que está haciendo el gobierno, de la deflación que está registrando el país, que ya saben que es uno de los pocos que ahora mismo tiene este problema, porque aunque ahora para los países que están afrontando inflaciones galopantes puede ser algo que de cierto alivio, lo cierto es que para los bancos centrales la deflación es un problemón que nadie quiere. Y además también hablaremos disculpen, de la agencia Fitch, que aquí en Negocios Televisión esta misma semana nos ha advertido de que el gobierno estadounidense con su gasto fiscal contribuyó el año pasado al crecimiento económico de Estados Unidos en un tercio concretamente, y nos decían eso es mucho en comparación con lo que suele ocurrir normalmente. Saludamos ya a nuestros invitados. Tenemos a Gustavo Martínez, asesor financiero, profesor de finanzas en la Universidad Francisco Marroquín. Gustavo, muy buenas. Muy buenas, Marta. También a José Basagoiti, CEO y cofundador de Trading Pro. José, muy buenas y gracias también a ti por estar aquí. Un placer, como siempre. Y bueno, virtualmente también tenemos a Rodrigo Oria, director de inversiones en Chevet Espinoza. Rodrigo, muy buenas. Hola, muy buenas a todos. Gracias por invitarme. Bueno, en primer lugar, vamos a tratar el tema de la banca, porque esta semana otra vez hemos vuelto a tener muchas noticias al respecto. En primer lugar, Moody's, con esa rebaja de calificación crediticia para New York Community Bancorp, que ha seguido con mucha volatilidad esta semana. Hemos visto caídas, luego también subidas algunos días del 6%. Ayer, de hecho, veíamos el gráfico y en el mismo día estaba bajando, creo que era un 7%, luego volvía a subir, luego volvía a bajar. Era, vamos, una montaña rusa, básicamente. Gustavo, te empiezo contigo. ¿Cómo has visto un poco también las novedades que ha habido esta semana en torno a la banca, sobre todo en la regional? Luego nos fijamos también en Alemania. Bueno, yo creo que es normal, ¿no?, que haya esta volatilidad inherente en New York Community, pues sobre todo por el hecho de que el mercado está nervioso, ¿no?, con respecto a la banca regional, aunque sí que es verdad que hay una parte muy importante de confianza porque saben que la Reserva Federal está detrás, ¿no? Creo que lo que está intentando el mercado es intentar pescar lo más barato posible, por si luego la Reserva Federal emita un comunicado, que yo creo que es demasiado prematuro porque tampoco tiene a pesar de los riesgos de balance, tampoco parece que se haya extendido demasiado, ¿no? Pero esta es la tónica que vamos a ver. Si mantiene los tipos de interés más tiempo del necesario elevados, lo normal es que veamos balances que van a sufrir demasiado, ¿no? Porque no olvidemos que lo que hizo la Reserva Federal con las BTFP el año pasado fue volver a intervenir el riesgo, que no es otra cosa que comprar activos por encima de cómo están cotizando en el mercado en el balance. Es decir, lo que estás haciendo es decirle a la empresa, decirle no te preocupes que si tus activos caen te vas a poder seguir financiando en el mercado repo porque nosotros te vamos a devolver ese activo en el precio en el que nosotros te lo dimos, ¿no? Y eso es, al final es una intervención del riesgo que bueno, pues no deja de ser lo que es y lo que está claro es que mientras que sigamos con tipos de interés altos vamos a ver problemas en la banca, sobre todo en la banca porque han descalzado mucho el plazo, es decir, han intentado hacer negocio con los tipos de interés en los distintos tramos de la curva y vamos a ver problemas en otro tipo de empresas que tengan mucha deuda también, ¿no? José, respecto al New York Community Bancorp, también esta semana conocíamos que Bloomberg publicaba una información donde aseguraban que las autoridades habían estado encima del New York Community Bancorp desde hace ya tiempo y que incluso del departamento de riesgos 2 personas salieron hace unos meses, no dicen por qué, pero entendemos que porque quizá no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo la empresa. Mi pregunta un poco a los analistas esta semana ha sido si piensan que la caída es un poco porque esta empresa está siendo una víctima colateral del pánico bancario que hay o si está justificado, porque me da la sensación de que no se acaba de ver cuál es el problema dentro de este banco. Siempre hay señalados. Cuando hay una crisis financiera, como no se puede
no se puede generar una crisis financiera porque es muy sistémica. Lo que tratan de hacer las autoridades es siempre hacer 2 o 3 culpables y al resto rescatarles, ¿no? Lo vimos con Silicon Valley Bank y ahora lo estamos viendo con el Banco de Nueva York comunitario, ¿no? Aunque es diferente, ¿no? Yo no creo que sea una crisis de solvencia, creo que es más de rentabilidad. Hablabas bueno, que ha habido mucha crítica incluso a la junta directiva, pero básicamente lo que tuvieron que hacer es mejorar sus ratios de capital porque tuvieron que realizar pérdidas con varios préstamos, todo relacionado siempre con el commercial real estate, que es la gran bomba. Desde mi punto de vista no es algo que nos tenga que preocupar demasiado. Es verdad que tiene ciertos paralelismos con la crisis de 2008, porque recordad que se inició en Estados Unidos y luego salpicó al resto del mundo. Ya estamos viendo cómo está contagiando a Japón, también a Europa, con este banco alemán que comentabas, pero no es la misma envergadura, evidentemente, es algo muy focalizado. Es verdad que se está deteriorando en los préstamos, como estamos comentando, puede haber impagos de promotores y propietarios, entonces hay que vigilarlo, ¿no? Además no olvidemos que los CMBS, todos estos activos titulizados se usan de colateral, lo comentaba Gustavo, en todo el sistema de repos, de financiación. Por lo tanto, si cae mucho la calidad del colateral, pues esto puede afectar evidentemente a la sangre del sistema, ¿no? Entonces, hombre, hay que vigilarlo, pero estoy un poco de acuerdo con lo que decía Yellen. No creo que haya que alarmarse. También lo decía el Bundesbank, por cierto, que esto es curioso, con una actitud muy agresiva, muy halcón, ¿no? Pero de momento no, yo por lo menos no me preocupo, pero lo vigilo, ¿no? Y veo claramente una diferencia muy importante en Estados Unidos y Europa. Europa tiene un problema con la economía real y Estados Unidos tiene un problema con la economía financiera. Fijaos la diferencia. Por lo tanto, si llegan los recortes de tipos, que llegarán a la vez, desde mi punto de vista, en ambas regiones, será por motivos muy diferentes, ¿verdad? Europa, porque está en recesión prácticamente, aunque los políticos nunca hablarán de esta palabra, y Estados Unidos porque tiene un problema, desde mi punto de vista, controlado, pero problema al fin y al cabo con la banca regional. Entonces esto obligará a la banca central a pivotar y cuidado, lo que puede parecer un catalizador bajista puede ser incluso alcista, porque las bolsas lo que quieren realmente es volver a programas de liquidez, que es lo que al final impulsan los mercados, ¿no? Así que cuidado, que puede pillar con el pie cambiado a muchos inversores. Rodrigo, no sé si quieres también añadir algo al respecto sobre la situación de New York Community Bancorp, y esto que comentaba José, lo último también me parece interesante, y enseguida también hablamos más en profundidad de las declaraciones de Yellen esta semana. Vale, bueno, voy a ser muy breve porque mis compañeros ya han explicado bastante. El año pasado hemos ido hablando de los problemas bancarios y se comentó en este programa que yo preveía que los problemas no se iban a solucionar y, como vemos, los problemas son recurrentes. Yo creo que los problemas bancarios van a persistir en el futuro, no se va a resolver mágicamente porque el problema es un problema de cómo está diseñado el sistema estructuralmente, y será este banco o será el siguiente, y cuando una cosa se solucione, porque la Reserva Federal pues ofrezca un nuevo programa, pues el problema surgirá en otro punto, porque al final es como una manguera que tiene muchos agujeros. Un día tapan un punto y el agua pues sale con más presión por otro. Entonces es difícil prever por dónde va a salir el siguiente problema, pero al final el sistema financiero pues desde el 2008 no tiene la pujancia que tenía desde los años 80. Yellen, que creo que eras tú, José, el que lo comentaba o lo mencionaba, ha hablado esta semana, lo ha hecho en el Congreso de los Estados Unidos y claro, le han preguntado sobre este tema porque de hecho estaba hablando en el comité bancario. Y ayer lo que decía es que no pensaba que el inmobiliario comercial fuera un riesgo sistémico bancario. Ayer también yo lo que leía es que quienes más exposición tenían a este sector son los bancos regionales y que por eso estaba el foco puestos en ellos. José también hablaba de esos instrumentos de titulización y esto me recuerda un poco a lo que desató la crisis financiera del 2008. ¿Debería recordarnos a esto o no es tan importante? No, ni mucho menos. Yo creo que la situación actual no tiene absolutamente nada que ver, aunque, como bien ha apuntado José, guarde algunas similitudes, pero el nivel de apalancamiento del sector privado en absoluto tiene nada que ver, los criterios de riesgos de los bancos en absoluto tienen nada que ver, y los departamentos de riesgos de los bancos miden muy bien a quién se conceden hipotecas, y estas no pueden ser más de un 30% del endeudamiento de los ingresos total, y aparte que no se financia más del 80% del valor de tasación. En el año 2008 se financiaba más del 110, más gastos, más el coche, más un viaje, más no sé qué, además con capacidades de endeudamiento que sobrepasaban el 50%, y se daban hipotecas a gente que no tenía ingresos recurrentes. Así que por el lado del sector privado lo tenemos bien cubierto. Ahora bien, que como hemos dicho antes, hay balances de bancos que están sufriendo como consecuencia de tipos de interés más elevados
pues es obvio, ¿no? Y esto es como cuando el banco necesita necesidades de liquidez y va al mercado repo a financiarse, pues resulta que tiene un colateral que vale bastante menos y por tanto le van a dar menos liquidez y entonces no va a poder hacer frente a las necesidades de capital por parte de los acreedores. Esto es un problema. Ahí es donde yo veo el problema, ¿no? Esto es como si tú vas al banco, quieres comprarte una casa de 300.000 euros, pones en garantía otra de 300 y el banco te la tasa y te la tasa en 150.000 y te dice no te podemos dar hasta 150.000, o sea que no te vas a poder comprar la casa. Esto es lo que pasaría con el banco comercial cuando va al mercado repo y le exigen un colateral y ese colateral vale bastante menos de lo que contabilizaba en su balance, ¿no? Y esto sí que es un problema porque puede desatar un pánico a nivel de bancario, a nivel de corto plazo y a nivel de liquidez. Claro que el banco, la Reserva Federal está detrás y la oferta monetaria sigue siendo la que es bastante expandida, ¿no? Así que, bueno, a corto plazo yo lo que más me preocupa es la inflación, los repuntes de inflación. ¿Estáis de acuerdo con Yelen entonces de que no es un riesgo sistémico para la banca? Sí, dicen que un rayo no cae dos veces en el mismo árbol, ¿no? Entonces sería como muy seguida, ¿no? Dos crisis financieras. Yo creo que está más controlado. Además siempre le queda la herramienta a la Reserva Federal de volver a salir y comprar estos títulos peligrosos, ¿no? Los CMBS, con una nomenclatura nueva que se inventen. Entonces tienen medidas de subsanar el problema, ¿no? Así que no me preocuparía y lo que apuntaba Gustavo es muy interesante porque los ratios de capital, o sea, el desapalancamiento del sector bancario ha sido muy importante en comparación al año 2008. A diferencia del sector público, es que, bueno, evidentemente sabemos que es apalancamiento privado, es apalancamiento público y viceversa, ¿no? Entonces las hipotecas ahora se han dado con mucha más cabeza, los departamentos de riesgos creo que por fin han hecho su trabajo, ¿verdad? Y ha sido realmente los gobiernos los que han asumido ese riesgo, porque ahora se han dado las hipotecas avaladas, ese tipo de cosas. Estamos viendo que ya no se quiere que el riesgo caiga sobre el sector privado, creo que hemos aprendido en el año 2008, y ese riesgo lo están tomando los gobiernos. ¿Cómo? Pues avalando. Estamos viendo en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ¿no? Que te avalan, el banco te pone hasta el 80% de hipoteca y el otro 15% te lo avala la comunidad o el gobierno. Entonces, realmente se está conduciendo la creación de dinero al sector público. Es muy peligroso, pero por lo menos eliminas ese riesgo sistémico en el sector bancario. Como digo, el rayo no cae dos veces en el mismo árbol, no creo que tengamos otra crisis financiera. Los gobiernos han aprendido, la regulación también de Basilea creo que ha hecho su trabajo. Es verdad que podemos estar más o menos de acuerdo en sobre regular un sector, pero bueno, no lo veo como algo sistémico, pero desde luego hay que vigilarlo, porque sabemos que las crisis no son lineales, ¿no? Puede ir todo bien y de repente caer como piezas del dominó. Así que hay que vigilarlo, pero no alarmarse de momento. ¿Rodrigo? Yo me gustaría expresar la siguiente idea, que es el riesgo de contraparte. Y riesgo de contraparte me refiero a la posibilidad de que quien te debe dinero incumpla esa obligación. Todo el sistema financiero está basado en el riesgo de contraparte. Los bancos dan dinero si creen que lo vas a poder devolver. Como ha bien señalado José, parte del apalancamiento se está desviando hacia el sector público porque el sector financiero tiene miedo del sector privado. Entonces prefiere prestar o prefiere tener vínculos con el sector público porque es el ente más solvente. La próxima crisis financiera no sé por dónde va a salir, pero mi intuición es que vamos hacia una crisis de deuda soberana. La siguiente gran crisis financiera será cuando se deje de confiar en la capacidad, en la solvencia de que los estados puedan repagar esa deuda, y cuando esa idea se generalice, mucha gente va a dudar de las divisas nacionales como puede ser el yen, el yuan, el euro, o las rupias, o los rublos o los dólares. Por eso, durante el último año vengo diciendo: compren Bitcoin, compren oro, compren tenemos activos que no tengan riesgo de contraparte. Ahora enseguida hablaremos de esa crisis de deuda soberana, porque también Yelen ha tocado un poco el tema de la emisión de deuda de Estados Unidos, pero quiero ir cerrando el tema y el asunto también de la banca y centrarme ahora en este banco alemán, el PBB, que también esta semana ha dicho, bueno, directamente lo que dijo es que ellos pensaban que se tenían que preparar aumentando provisiones para la peor crisis inmobiliaria desde 2008, desde la crisis financiera, que se dice pronto. Yo, por la sensación que tengo de lo que habéis dicho, es que al final la sangre no va a llegar al río, pero claro, que un banco diga esto, no sé cómo tomármelo. Sí, pero cuando dice PBB que nos dirigimos a una crisis inmobiliaria, ¿a qué se refiere?
a que hay un problema de crédito por parte de las familias, mentira, porque las familias están muy desapalancadas y los criterios de endeudamiento y de ratio de solvencia son muy fuertes en Europa, o porque el negocio inmobiliario está disparado y lo normal es que haya una sana corrección, porque si lo normal es que haya una sana corrección, entonces no podemos hablar de crisis, sino lo que tenemos que hacer ahora es hablar de sobrecompra y sobrevalor en el negocio inmobiliario, que yo creo que sí que está inflado y por tanto un posterior ajuste que veremos, pero de ahí a que va a haber una crisis inmobiliaria en la cual los promotores van a tener que sacar sus promociones a toda costa, a costa de endeudarse más e pagar las promociones que ya están en camino, pues yo no lo veo, porque hay una solvencia en el sector privado que es mucho más fuerte que en los últimos años, y yo creo que el mensaje es un poco más sensacionalista que otra cosa, ¿no? Sí, y que hay que diferenciar que esto es una crisis de bancos pequeños, no de bancos grandes, por lo tanto el riesgo sistémico creo que se controla mucho más. De hecho es curioso porque el banco, el PBB, que tuvo una caída muy fuerte sobre todo en el mercado de deuda, en el mercado de bonos, y salió comentando estos mensajes un poco de precaución, pero luego salió el Bundesbank, que a mí me extraña mucho que el Bundesbank, si viera riesgo, saldría con un mensaje tan agresivo de oye, no vamos a bajar tipos de interés. Incluso hoy un miembro del Banco Central de Alemania decía que en 2024 no se iban a recortar los tipos, no se lo cree nadie, pero fijaros el mensaje, ¿no? Si realmente ellos vieran un riesgo financiero, no tendrían esta narrativa. Sabemos que los bancos centrales lo que hacen es gobernar con las actas, que decimos los economistas, es decir, controlan la narrativa y las expectativas del mercado, ¿no? Si realmente ellos pensaran, que ellos tienen una información pues mucho más que nosotros, ¿no? Que de verdad hubiese un riesgo sistémico, una crisis financiera, pues no estarían con estos mensajes, ¿no? Entonces creo que es una cosa más prudencial del banco de cara a sus bonistas que realmente un riesgo, y lo dicho, no es una cosa que preocupe a los bancos grandes. De hecho, estamos viendo como en España, en Italia, los grandes bancos están con ganancias récord. Es una cosa más puntual de bancos regionales expuestos a este comercial real estate, que puede haber impagos de promotores, no lo dudo, pero eso es que ya genere un red flag, una bandera roja para todo el sector financiero, no lo creo. Rodrigo. La tendencia del sistema va a ser la centralización. En el futuro veremos cada vez más que los bancos regionales o los bancos pequeños se van uniendo en bancos más grandes, que es lo que ha ido pasando cuando Credit Suisse pues, fue opada, ¿no? Y es la tendencia que vamos a ver en los próximos años, porque los bancos pequeños no tienen la capacidad de balance que tienen los grandes, y al no ser bancos sistémicos, esos bancos pequeños acaban siendo fagocitados por los grandes. Es una tendencia que vamos a ver, y yo creo que el futuro de la banca comercial es acabar siendo fagocitada por el Banco Central. Rodrigo, quiero continuar contigo porque tú has sacado el tema de la crisis de deuda soberana. Yellen ayer también hablaba y mencionaba la capacidad que tiene Estados Unidos para seguir emitiendo deuda. Y lo que decía Yellen es que de momento sigue teniendo una capacidad muy buena y que no va a tener problemas, por lo menos en el corto o medio plazo, para emitir deuda. Pero lo que sí que decía la secretaria del Tesoro es que no quería descartar que en algún momento pudiera haber problemas. Quiero también que comentes estas declaraciones de Yellen, porque tenemos una deuda altísima, el techo de deuda suspendido en Estados Unidos, y claro, los pagos para los intereses de la deuda están también en máximos, casi lo comentábamos la semana pasada, igual en el mismo nivel que el presupuesto de defensa. Sí, la capacidad de endeudamiento, si hubiéramos dicho en los años 80 que Japón iba a llegar a una tasa de deuda del 270 rumbo a los 300, 350%, hubiéramos dicho que era imposible, que el yen, que antes el país iba a colapsar. Los países, pues estamos viendo que tienen una capacidad de endeudamiento muy superior a la que se creía. ¿Qué nivel de endeudamiento va a poder llegar a Estados Unidos y en el futuro? Pues no lo sabemos, depende de la voluntad del sector privado de acaparar esa deuda. Entonces, Estados Unidos tiene por su situación de que todo el mundo comercia en dólares, y que además los países cuando emiten deuda la emiten en dólares, eso les permite a Estados Unidos seguir emitiendo deuda, y no creo que en el corto plazo vaya a cambiar, ni en los próximos 3, 4, 5 ni 10 años. Veremos qué sucede en el futuro. Yo en ese sentido no estaría preocupado en el corto plazo de la capacidad de endeudamiento de Estados Unidos, porque si el día de mañana Estados Unidos impaga,
bueno, pues el menor de los problemas va a ser ese. Sí, la pregunta aquí es un poco cómo se sale de esta, ¿no? Una deuda tan alta que se tiene que pagar, ¿cómo se paga? Porque es que se tiene que pagar con más deuda, no van a subir los impuestos así de una manera estratosférica de repente. Pero ¿sabes quién te lo está diciendo, Sí. Marta? ¿Sabes quién puede responder a eso? La cotización del oro y de Bitcoin en un momento dado. La respuesta la tienes ahí. No sé, lo acabas de decir tú, Marta, no se paga. La única manera de refinanciar la deuda es generando inflación. Por eso un escenario de inflación que defiende Rodrigo, y yo le he dado vueltas también, porque además Rodrigo es una persona a la que hay que escuchar, es posible, pero lo veo menos improbable, porque a futuro, al final, y como bien ha dicho, si los bancos se van a fusionar es porque una banca comercial ya no tiene capacidad para seguir endeudándose, pero los bancos comerciales van a tener que seguir endeudándose cada vez más y más fuerte. ¿Para qué? Para poder financiar esa enorme deuda que viene precedida de un socialismo imposible en el mundo, ¿no? Y eso al final es inflación. ¿Y quién paga eso? Pues el pobre ciudadano que va al supermercado y ve los productos cómo van a subir, y además de eso se genera otra parte, digamos un lobby político que te vende que el culpable es el empresario porque el supermercado está ganando un montón cuando los márgenes de los supermercados son ridículos, ¿no? Al final es y eso es así porque la gente es ignorante y no le gusta formarse, y eso, con eso es un caldo de cultivo perfecto para el político ávido de poder. Y yo creo que al final pues es un problema de inflación a futuro, y por eso el oro sube un 8,5% anual nominal los últimos 25 años, y por eso el oro va a seguir subiendo, y por eso yo estoy posicionado en oro, ¿no? Haciendo máximos, el oro en seis divisas fiduciarias, salvo el dólar, está, pues eso, con el euro, con el libra, con el yen, haciendo máximos. Muchos le dan por enterrado al oro, ¿verdad? Pues lo de la deuda, hacía Rodrigo una buena reflexión. Es complicado, ¿no?, saber hasta dónde puede aguantar este sistema, porque Japón hay unos niveles que muchos pensamos impensables, pero es verdad que está cayendo en esa trampa, ¿no? Cada vez crece menos, entra en una especie de esclerotización económica de la que no sabe salir, un poco deflacionaria. Es muy complicado, porque Estados Unidos parece que está yendo por ese camino. La diferencia es que Estados Unidos imprime la divisa que es reserva mundial, por lo tanto tiene pues otra posición con respecto a Japón, pero cada vez tiene que emitir más deuda para crecer menos. Entonces, la cosa es hasta dónde va a llegar este sistema, ¿no? A mí me parece que no es el correcto, ¿no? Porque crecemos menos, la productividad está estancada, es verdad que Estados Unidos tiene ciertos picos, que está la ilusión de la inteligencia artificial, pero es un sistema de deuda que está aplastando desde mi punto de vista economías, nada más que Japón. Japón iba a romper con todos los años 80 y ahora mismo está perdiendo posiciones a ritmos escalofriantes, ¿verdad?, frente a sus competidores. No lo sé, es una pregunta muy teórica, la de la deuda y tal, pero lo curioso es que ayer Yellen, para mí el titular de su empresa, que la estábamos comentando ayer, lo estábamos viendo en negocios, era que dijo que no había problema con la inflación mientras los salarios tuvieran crecimiento que estuviese por encima de la inflación. Claro. Imaginaros, una inflación del 5% no es problemática mientras los salarios crezcan al 7%. Pero oye, la gente que está cambiándose de trabajo, la gente que por lo que sea está en paro o que está buscando, ¿qué pasa con esa gente? Es decir, esa gente se va empobreciendo mientras otros no. Una salvajada, preparando la ventana de Overton posiblemente para cambiar el objetivo de inflación en próximos años. No os extrañe que en 2025 sea el 3% y en 2030 el 4%. Es que vamos a eso. Es que lo que dice Yellen es que tengas el salario real, ¿no?, por encima de la inflación, pero es absurdo. ¿Por qué? Porque el sistema no puede funcionar si la inflación no está por encima de los tipos de interés. Es decir, el sistema ideal sería que el tipo de interés estuviera por encima de la inflación. ¿Para qué? Para poder generar tipos de interés reales positivos, que funciona bien con la praxeología y con la naturaleza del ser humano. Pero el sistema a base de deuda y se basa en una estafa Ponzi, que es la moneda fiat, ¿no? Y por tanto esto solamente puede perpetuarse en el futuro si los tipos de interés están por debajo de la inflación, que no es otra cosa que tipos de interés reales negativos. Por eso el oro sube. Rodrigo, no sé si quieres comentar también algo. Yo voy a hacer una idea muy sencilla, que es, yo creo que hay que comprar Bitcoin, sobre todo porque el sistema está basado en contratos, es riesgo de contraparte, todo el mundo en el sistema financiero le debe algo a alguien. Cuando tú tienes un depósito en el banco, no es que sea tu dinero, es una deuda bancaria, el banco te debe dinero, pero es que además ese propio dinero es una propia deuda, es como una deuda al cuadrado. Por lo tanto, en un sistema que cada vez vemos que no se está expandiendo a la tasa que debería, lo que tienes que hacer es optar por salir del sistema y no tener
tener riesgo de contraparte, es decir, que tu patrimonio no sea la deuda de nadie, porque ahí estás asumiendo un riesgo. Por lo tanto, yo lo que preveo en los próximos años es que Bitcoin siga fagocitando parte de los flujos de capitales y que siga aumentando de precio hasta los 500.000, $1.000.000 en la unidad. Y mucha gente dirá, esto es una locura, pero es la tendencia hacia la que va Bitcoin, es una acaparación de todo el capital. Quería ahora también hablaros de una afirmación que nos ha hecho la agencia Fitch esta semana aquí en Negocios Televisión, les hemos tenido, y hablando del endeudamiento, del gasto fiscal que ha hecho el gobierno de Estados Unidos el año pasado, en 2023, nos decía que 1/3 del crecimiento económico de Estados Unidos en 2023 ha sido gracias al gasto fiscal, y él mismo nos decía, esto es una barbaridad, esto es muchísimo, porque generalmente no es tanto. ¿Nos tiene que preocupar que Estados Unidos esté creciendo tanto gracias al gasto fiscal? Sin duda, claro que nos tiene que preocupar y refuerza todavía más la tesis de la que venimos hablando todo el programa, ¿no? Que es que la inflación es un hecho y ha venido para quedarse a futuro y por eso Rodrigo habla de comprar Bitcoin y por eso yo hablo de comprar oro, ¿no? A ver, la deuda es necesaria, el 95% de los intercambios son incompletos y son promesas de pago, prometes entregar algo a futuro a cambio de un coste de oportunidad en forma de tipo de interés, ¿no? El problema está cuando quien se endeuda es el organismo oficial, es el Estado, a base de prometer cosas que no puede cumplir. Entonces eso sí que es un problema futuro. ¿Y cómo se resuelve? Pues con crisis galopantes, ¿no? Y cuando dices que Estados Unidos está creciendo en su PIB, la parte del consumo es desagregada, es porque el gasto público está tirando de ese crecimiento, entonces lo que tienes que analizar es cuán estás detrayendo recursos al sector privado, ¿no? Y esos recursos que retraes del sector privado, aparte de que permites o expulsas al sector privado de poder endeudarse a tipos de interés competitivos, pues genera una ineficiencia como un piano de grande a futuro y por supuesto que lo vamos a sufrir en forma de cambio de ciclo, drástico cambio de ciclo diría yo, ¿no? José. Sí, es que lo has comentado muy bien. El problema es que la deuda no es mala, ¿no? La deuda no es mala, pero siempre hay que valorar que luego sea productiva, es decir, que el rendimiento, el valor que saque esa deuda, pues supere el interés al que le has pedido prestado, ¿no? Entonces el problema, hay que diferenciar entre deuda productiva e improductiva. ¿Cuál es aquí la cuestión? Que cuando el Estado se endeuda, tiende a ser deuda improductiva. No porque tenga mala intención, ni mucho menos, sino porque es muy complicado que un grupo de burócratas, esto lo analizaba muy en Mises, y no ha sido desmentido hasta ahora, es muy complicado, no tienen la suficiente información, sepan capaz de elegir los proyectos rentables, es decir, sean capaces de asignar bien el capital para que esa deuda se convierta en deuda productiva. Suele ser improductiva, a diferencia del sector privado. El sector privado, como compite, son miles y millones de empresarios compitiendo de sí, los que son malos se eliminan y acaban siendo los buenos los que acaban asignando ese capital, ¿no? Entonces, cuando vemos que cada vez es más deuda la que dirige el sector público en detrimento del sector privado, desde mi punto de vista, a largo plazo es muy malo. Y es lo que está pasando y por eso estoy muy de acuerdo con lo que dice Fitch, cada vez que veamos más crecimiento por parte del sector público, a medio y largo plazo será peor. Aparte, Marta, de que la deuda siempre que la asigne el sector público va a ser ineficiente. ¿Por qué? Porque el riesgo no recae sobre un ente en particular, sino que recae sobre algo que es abstracto, que es la población, ¿no? Rodrigo, no sé si quieres también hacer algún comentario a eso que nos decía Fitch de que 1/3 del crecimiento viene del gasto fiscal del gobierno de Estados Unidos. Es una tónica que yo creo que en el futuro se va a seguir, va a continuar. La dominancia fiscal es algo que creo que ha llegado para quedarse. Y el sector público va a seguir expandiendo el balance y es lo que hemos visto desde el 2008. En España ha pasado lo mismo, un sector privado desapalancándose y un sector público apalancándose. De hecho, la última gran ronda de deuda que se emitió fue durante la pandemia, cuando el Estado español avaló el crédito privado de las empresas cuando fueron a pedir créditos a los bancos comerciales. Es ahí cuando el Banco Santander, el Banco BBVA, dice: bueno, si tenéis el aval, si el Estado da el aval a estas empresas, yo sí me animo a crear nuevo dinero, me animo a crear nuevos depósitos.
Vamos a cambiar de tema radicalmente, pasamos de la primera potencia a la segunda, a China, porque esta semana también ha sido uno de los asuntos de la semana el tema de la caída que ha sufrido la bolsa, la gran volatilidad que hay, China que poco a poco, pasito a pasito va saliendo a intentar calmar el mercado, aunque es verdad que todavía me da la sensación de que no hay una respuesta muy firme, no hay una inyección de liquidez, no hay una afirmación de vamos a rescatar el mercado, ni nada de eso. Se ha cambiado al jefe del regulador del mercado, por ejemplo, del mercado de valores. Pero poco más allá de esto, que Xi Jinping se va a reunir también con el regulador del mercado de valores y esto parece que ha calmado un poquito. ¿Cómo veis la situación en China, Gustavo? Bueno, yo creo que el gobierno está nervioso, pero está recogiendo su propia cosecha, ¿no? Lo que el mercado demanda es desregulación y que el mercado quiere confianza. Para poder confiar en China, lo que tienes que hacer es, y poder generar inflación, lo que tienes que hacer es no intervenir el mercado como lo están haciendo, porque lo que estás haciendo son poner parches sobre parches. Es decir, ahora prohíbes los cortos, es decir, que la gente tome posiciones cortas, es un parche muy cortoplacista. Obligas a las empresas públicas a comprar bolsa, con lo cual lo que estás haciendo es un bailout, es decir, rescatar entre todos el problema de base, ¿no? Y luego además tienes otro problema que es que tienes una deflación crónica. ¿Por qué se produce esa deflación? Porque el mercado no confía en ti. ¿Cómo pretendes combatir esa deflación? ¿Metiendo 250.000 millones de dólares más al sistema? Si estás intentando solucionar un dolor de cabeza con antídotos para el pie, si lo que tienes que hacer es irte o al menos liberalizar la economía, pero ¿eso es lo que quieres tú? ¿Que tienes un afán dictatorial brutal y intervencionista brutal? No, por tanto el problema en China a corto plazo no tiene solución. José. Yo creo que China está en su momento, lo comentaba otro día, en su momento Lehman 2008, similar a lo que pasó en Estados Unidos, con sus matices evidentemente, pero sí, es complicado. De todas formas, hay que separar entre economía real y economía financiera. Está haciendo unos antídotos similares a los que tomó Estados Unidos. Hablas tú del bailout, no olvidemos que Estados Unidos en el año 2008 erigió a la Reserva Federal como banco malo y compró todas las hipotecas, estas titulaciones que el sector privado pues no quería, ¿no? Entonces absorbió ese riesgo. Está haciendo algo igual el sector público en China. Está inyectando QEs, ¿vale? De hecho tiene el Banco Popular, tiene el balance a niveles récords. Política fiscal expansiva, ha bajado el coeficiente legal de caja de los bancos, que allí son todos públicos, bancos chinos, ¿no? Entonces son medidas de estímulo que para la economía financiera, recordemos el año 2008, cuando había mucho pánico en Estados Unidos, fijaros el rally que hemos tenido bursátil desde entonces, ¿no? Creo, desde mi punto de vista, que estamos ante una oportunidad buena a nivel de mercados financieros, yo, opinión personal, ¿eh? Otra cosa, la economía real. China, ahí cambia mucho que en Estados Unidos, no puedes aplicar los mismos antídotos a dos economías que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, ahí sí que veo más complicación, porque es una economía que interviene mucho, no tiene desarrollada la demanda interna, es la fábrica, entonces tienen que cambiar desde mi punto de vista de modelo productivo, pero esos son cambios muy largo plazo. Entonces creo que va a pasar cierta travesía, va a ver cómo se estanca su crecimiento en tonos del 3, 5, 6%, que para ese nivel de desarrollo creo que son bajos, y entonces separaría un poco lo que es economía real de economía financiera. Desde mi punto de vista, opinión muy personal, a nivel de mercados, creo que la oportunidad es interesante. Rodrigo. Bueno, yo voy a ser un poquito más, voy a ir a la inversión. Yo no soy muy partidario de invertir en China, de hecho me parece bastante ininvertible, pero llegado a estos puntos, por ejemplo, Alibaba, me estoy planteando invertir en Alibaba porque aunque China en el corto plazo tenga tenga problemas, dentro de 3, 4, 5, 6 años China va a seguir creciendo, aunque crezca a una tasa menor, pero va a seguir creciendo. Entonces, Alibaba a estos precios, como está cotizando, pues ya empieza a haber ciertas oportunidades en la bolsa china que justifican los riesgos regulatorios y los riesgos del país que tiene. Hablando del mercado chino, quiero hablaros ahora también, perdón, del mercado estadounidense porque está en una situación completamente distinta. El S&P en máximos históricos, casi en los 5.000, que lo decíamos ayer, es un nivel muy simbólico, muy redondito, muy bonito. A nivel técnico entiendo que tampoco tiene mucha relevancia, es un máximo histórico más y ya está. Pero os quiero preguntar un poco también por la situación en la que está Wall Street. Ahora con una economía que va bien, con tipos de interés que están altísimos en las últimas décadas en máximos. Claro,
¿qué pasa con la bolsa? Máximos históricos prácticamente para todos los principales índices, para los tres, S&P, Dow Jones y Nasdaq, y el S&P en los 5.000 casi, que se le están resistiendo un poco. Bueno, yo creo que hay un componente clarísimo de FOMO, de fear of missing out, o miedo a perderse algo. Eso para mí es indiscutible. El Standard & Poor's 500 lleva una subida bestial en un año y pico, y el Nasdaq ni te cuento. Y además está cotizando unos múltiplos que, en mi opinión, a pesar de que son empresas muy buenas y tiran del mundo, pues yo creo que empieza a estar caro, sobre todo porque tienes una renta fija que te está pagando prácticamente lo mismo, y eso sí que es la tasa libre de riesgo, con lo cual no tienes que asumir ningún tipo de risk premium equity que se llama en inglés, ¿no? Además, si coges el Standard & Poor's 400 o el 600, que no es otro que la cesta de las empresas de mediana capitalización, las mid cap, y las empresas de pequeña capitalización, las small caps, estas cotizan plano en lo que va de año, con lo cual hay un gap entre el Standard & Poor's 500, que recoge las FANG, y el resto de índices, considerable. Pero además, si coges y quieres ser un poco más riguroso y dices, bueno, vamos a ver qué pasaría si el Standard & Poor's 500 todas las empresas capitalizaran de igual manera, pues entonces el Standard & Poor's 500 no ha subido. Por tanto, la conclusión que sacas es que hay muy poquitas empresas, que son las grandes tecnológicas, las FANG, que están tirando del carro, ¿no? Así que el momento en que estás en compañías digamos que decepcionen en cuanto a resultados, o todo aquello que está recogido con respecto a la inteligencia artificial no se cumpla, al menos en los plazos, pues va a haber una corrección de un 15 o un 20% casi fijo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Es que fíjate que ha sido la trade más extendida, ha sido long Estados Unidos, short China, ¿no? Tú, por ejemplo, que eres un inversor en valor, Gustavo, pues ahora mismo, desde mi punto de vista, ¿no? Tiene Estados Unidos, los múltiplos parece que no son muy razonables. China es verdad que hay riesgos regulatorios, pero debería ser atractivo, por lo menos para el inversor en valor, ¿no? Y yo creo que es verdad que Estados Unidos, estoy de acuerdo que están ciertas dinámicas burbujísticas, pero siempre hay que entender que el hecho de que una burbuja se puede extender muchísimo tiempo, años. Entonces, el hecho de que veas cierta sobrevaloración no implica que tenga que corregir el mercado ni mañana, ni pasado, ni al siguiente mes, ¿no? Pero se puede decir, no hay que demonizarlo, que estamos en una situación de cierta, desde mi punto de vista, de cierta burbuja en todo relacionado con la inteligencia artificial. Hay que ver la amplitud de mercado, son 4 las que tiran. Entonces, eso desde mi punto de vista no es buena señal, pero que se pueda mantener irracional el mercado, pues desde luego, ¿no? Pero desde mi punto de vista ya, como yo también inversor en valor, o que tratas de buscar ineficiencias, creo que el foco lo estoy poniendo yo en otras regiones, en otros mercados. Un apunte, porque lo que dice José es para subrayarlo. Efectivamente, un inversor en valor debería de buscar un índice que está cotizando como China a 8,5 veces beneficios, y no un índice como Estados Unidos, que está cotizando a 22 beneficios con respecto a su media histórica. Ahora, luego ya cada uno tiene su particular riesgo, ¿no? Pero sí es cierto lo que está diciendo José. Bueno, y también hablabais del tema de inteligencia artificial, y esta misma semana ARM, una empresa que hace muy poquito salía a cotizar a Wall Street, publicaba sus cuentas y se disparaba en torno a un 50%. Rodrigo. Bueno, aunque comparto mucho de las cosas que han dicho mis compañeros, el valor no solo puede estar a PER 8, puede estar a PER 50, porque una empresa que cotiza 50 veces beneficios, las estimaciones futuras de crecimiento de los beneficios, pues el día de mañana sea 10 veces más, pues seguiría estando barata. Por eso tampoco es tan fácil decir, bueno, esto ha subido mucho, esto no tiene más potencial, porque por ejemplo Tesla, que es una empresa que ha sido muy criticada en el pasado, yo por ejemplo le veo un potencial enorme el día de mañana con el software que tiene de conducción autónoma y con otras cosas que están desarrollando, y que Tesla el día de mañana valga 1 trillón, 2 trillones, 3 trillones no me parece descabellado. Entonces, ahí es difícil de ver si el SP500 está caro. A mí me ha sorprendido muchísimo esta subida. Cuando el SP500 dices no puede subir más, pues seguirá subiendo. Es una cosa alucinante. Pero dicho eso, sigue habiendo oportunidades, empresas que van a seguir generando nuevos nichos de mercado y que van a hacer innovación, y que eso no es algo que se pueda parar, y yo creo que en ciertas oportunidades hay que subirse al carro y no quedarse atrás. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo. A los tres, muchísimas gracias, como siempre. Gustavo Martínez, asesor financiero, profesor de finanzas en la Universidad Francisco Marroquín; José Basagoiti, CEO y cofundador de Trading Pro; y también virtualmente Rodrigo Oria, director de inversiones en Shevet Espinoza. Gracias a los tres, de verdad es un placer. Gracias, Marta. Muchas gracias. Gracias, Marta. Se acerca una gran crisis mundial. Y si todavía no te has dado cuenta, tu dinero cada vez vale menos.
Si este tema te preocupa y quieres tener las herramientas para poder sacarle más provecho a tu dinero sin meterte en unos grandes riesgos, si te interesa el trading y la inversión, has llegado al sitio adecuado. Nos lo habéis pedido mucho y por fin han vuelto los eventos de Trading Pro. Con expertos en trading, criptomonedas, mercados e inversión. Para expertos y principiantes. Aprende y mejora tu trading. Próximos eventos en Madrid, Barcelona, México, Chile, Colombia, Argentina y Uruguay. Podrás vernos en online y en directo. ¿Quieres acceder completamente gratis a nuestros próximos eventos? Solo tienes que enviarnos un WhatsApp al teléfono que hay en pantalla con el mensaje de apuntarme al evento. La educación financiera cambia vidas, lo repito, más que nunca va a ser imprescindible educarse financieramente. Estamos aquí para ello. Date prisa que las plazas son limitadas. Y nos vemos en el próximo evento de Trading Pro. Inversión, macro, bolsa, cripto y mercados. En Más que Mercados, analizamos la actualidad, las últimas noticias y todos los factores que afectan a tus inversiones. La educación financiera cambia vidas. De lunes a jueves a las 3:30 p.m. hora española, el mejor programa de economía, inversión y trading de habla hispana. Cada día podrás ver la operativa en vivo y en directo. Acompáñanos con la guía experta de José y Álvaro Basagoiti y analiza con nuestros invitados las mejores estrategias de inversión y los portafolios corporativos de su firma. También podrás hacer tus propias consultas sobre acciones y mercados en tiempo real. Únete a nosotros de lunes a jueves a las 3:30 hora española y no te pierdas las mejores entrevistas e invitados. Descubre cómo hacer crecer tu patrimonio de manera inteligente solo en Más que Mercados de Trading Pro TV.